para poder entonces comenzar la clase en esta noche. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de poder enseñar su palabra y como siempre decimos, necesitamos mucho del Señor. La gloria es del Señor y el Señor es grande en misericordia que nos usa. Así que no pretendemos de verdad ser nada, sino simplemente siervos inútiles que necesitamos mucho del Señor, de su ayuda en esta noche para enseñar la palabra de Dios. Así que muchas bendiciones para ustedes. Bienvenidos pastores, ancianos y líderes de las iglesias y que espero que estén bien de salud y que Dios les esté prosperando. Así que vamos a encomendar este tiempo al Señor. Padre, gracias te damos en esta noche por la oportunidad que tú nos das, Señor, de una vez más visitar, Señor, los temas que tenemos delante de nosotros en este libro que estamos estudiando y pedimos, Señor, tu bendición para nosotros al enseñar. Necesitamos mucho de ti. Pedimos, Señor, que nos ayude y nos dé la fuerza. Gracias, Padre, por cada pastor, cada anciano, cada líder de las iglesias representadas aquí en esta noche y aquellos que van a ver la conferencia grabada día de mañana. Te pido, Señor, que tú bendigas a todo el cuerpo estudiantil, que tú bendigas a cada pastor, cualquier necesidad que tengan en su familia, en su ministerio. Ayúdanos, Señor, a buscarte más cada día y depender en ti. Así que, Señor, te pido que por tu Espíritu nos ayude en esta noche y nos ayude a ser claro y poder explicar bien el material, que es bastante en esta noche. Y te pido que nos ayude, Señor, a lograr las metas que tenemos, Señor. Así que encomendamos nuestras vidas a ti. Gracias, Señor Jesucristo, por morir en la cruz por nuestros pecados. Alabamos tu nombre. Y es en tu nombre que oramos. Amén. Muy bien, hermanos. Vamos entonces a compartir aquí la... Ok, muy bien. Entonces estamos compartiendo. Marlon, ¿se ve bien la pantalla? PowerPoint. All right, hermano. Gracias. Estamos entonces en la semana 6 y en esta semana vamos a tratar de cubrir algunos de los temas que están en las páginas 60, 71. No siempre lo que aparece ahí en temas que vamos a cubrir, los que hablamos, pero sí tratamos de cubrir algunos temas que están en las páginas asignadas para ustedes. Entonces, en esta noche vamos a compartir ahí en las páginas 60, 71. Y ya nos queda solamente dos semanas, hermano, 2 semanas. Y ahora usted sabe que estamos estudiando este currículo de 10 libros que nos tomará 10, son 10 libros, 10 tomos, pero nos tomará 2 años para cubrir este material. Y ahora ya el 4 de noviembre empezamos con el volumen 1, Métodos de Estudio Bíblico y de Interpretación. Este libro va a requerir más tarea de lo que ustedes han tenido en este libro número 6, pero como le explicamos al principio, algunas veces el estudio va a demandar 2 horas, una hora, dependiendo el libro que está estudiando por semana. Algunos otros van a demandar 3, 4 horas de estudio por semana, pero yo creo que este volumen que empezamos ya pronto va a ser de gran bendición y solamente continúen haciendo sus tareas para el volumen 6 para que estén ya listos para empezar con el volumen 4 sin estar atrasado en sus lecturas. Así que ya se aproxima. Yo creo que Getsi ya ha ordenado los libros para que lo tengan a tiempo. Pero ya, hermanos, empezamos el 4 de noviembre con el próximo libro, el libro número 1, Métodos de Estudio Bíblico y de Interpretación. Hemos estado hablando de un ejercicio, y esto es opcional, pero sí lo recomendamos fuertemente, que ustedes tengan un grupo discipular una vez que hayan terminado el estudio del volumen 6. Entonces, el propósito de este grupo discipular es de ayudar a otros creyentes a aprender lo que significa la vida espiritual personal. O sea, tomando las lecciones, lo que ha aprendido a través de estas 8 semanas
del libro 6, usando el mismo manual 6, usted puede ayudar a que otros crezcan como discípulos del Señor. Usted puede discipular a una persona o a más, pero que el grupo sea pequeño. No queremos una clase y debe de reunirse por lo menos 2 veces al mes. Si lo puede hacer semanalmente, perfecto. Si no puede, entonces cada 2 semanas. Y tener entre 4 a 6 reuniones o más, de nuevo usando el material volumen 6 o algún otro material discipular que usted quiera. La idea aquí es, hermano, que usted puede entonces poner en práctica lo que hemos estado hablando acerca de la necesidad de ser discípulos del Señor y de hacer discípulos de otros también. Entonces el grupo se puede reunir en cualquier lugar, en la casa, en un parque, en un café, en la iglesia, donde usted quiera. Pero la idea es que usted se reúna con un grupo, hombre con hombre, mujeres con mujeres. All right. Ayuda al grupo a entender el significado de ser un discípulo del Señor y del llamado que cada creyente tiene en ayudar a otros ser seguidores de Jesús. O sea, explique Mateo 28, explique en Mateo 16, Lucas 14, esos pasajes que hablan acerca del discipulado y de la importancia de hacer otros discípulos del Señor, como dice segunda de Timoteo, capítulo 2 y versículo 2 también. Después de terminar, aunque este grupo puede continuar, si usted quiere continuar después de las 4 o 6 semanas, eso es cuestión suya. Si usted quiere tener un grupo que dure 2 meses, 3 meses y continuar con ese grupo, está bien. Pero anime a que cada participante también entonces comience su propio grupo, a lo mejor discipular a una persona o un grupo pequeño, usando el material que usted le va a dar durante ese tiempo. Y recuerde que el discipulado es algo por vida. Uno no deja de ser discípulo del Señor. A veces no somos buenos discípulos o somos discípulos mediocres, pero el discipulado es un llamado, ¿verdad? Cuando venimos a Jesucristo, lo aceptamos como Señor y Salvador, debemos entonces también seguirle como discípulo. Una de las cosas más importantes que podemos hacer por otros hermanos y hermanas en Cristo es ayudarles a tomar su próximo paso en el Señor. O sea, usted no se está solamente reuniendo con ellos y hablando y dándole material, sino usted está escuchando. Usted está aprendiendo acerca de la vida de ese discípulo, cuáles son algunas de las necesidades, y usted le está ayudando a tomar su próximo paso en el Señor. O sea, usted le va a ministrar a este grupo durante el tiempo que usted va a reunirse en grupo. Entonces, grupos discipulares, la vida espiritual personal. Si usted es un pastor o anciano, creo que el mejor uso de su tiempo es también tener un grupo pequeño de hombres en quien usted invierte. Usted está invirtiendo y discipulando desde el púlpito, en sus prédicas, en sus estudios, pero también tener un grupo pequeño de hombres con quien usted se reúne 1 vez al mes, 2 veces al mes, 3 veces al mes. Pero también creo y quiero animar a que usted considere como pastor también tener su propio grupo de hombres que, de acuerdo a 2 Timoteo 2:2, usted puede instruir y discipular y capacitar. Lectura para el volumen 6, la vida espiritual personal. La idea entonces que al final de este grupo, de este estudio, volumen 6, que usted hable con su coordinador y le informe que usted cumplió las lecturas, vio las conferencias y entonces el coordinador le informa a la hermana Getzi, que es nuestra administradora, para poder darle entonces crédito por este estudio. La idea es que si usted ha participado de las conferencias en vivo o grabadas y ha hecho sus estudios, ha leído el libro, entonces usted recibe crédito por su estudio y después cuando haga el próximo y así sucesivamente, cuando terminen los 10, entonces usted se puede graduar. Recuerden de nuevo, ya que vamos a empezar en este momento la clase de esta noche, que apague su micrófono y que de vez en cuando, si escucha un poco de sonido, chequee que no sea el suyo que está encendido, ¿verdad? Pero asegúrese siempre de revisar que su micrófono esté apagado hasta el final. Entonces, en esta noche vamos a tratar de cumplir
una encomienda de tres tópicos, ¿verdad? Queremos visitar una vez más, y a lo mejor ya la última vez en este libro número 6, este tópico, este tema de nuestra identidad en Cristo, pero queremos abarcar un poco más. El pastor Marlin habló de esto la semana pasada y hablamos un poco sobre este tema. Segundo, queremos mirar un poco la salud general del pastor y el líder cristiano. Yo quiero definir qué quiero decir con la salud del pastor. Y por último, si llegamos, va a ser la batalla espiritual. ¿Ok? Vamos a hablar un poco de ello, no mucho, pero ahí usted tiene una sección en sus lecturas sobre la batalla espiritual. Entonces, el texto básico para nosotros es Marcos 3:14 y estableció a 12, dice de Marcos, para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Este es el texto clave fundamental para este estudio. El Señor llama a sus discípulos para estar con él. Nada puede tomar el lugar de estar con el Señor para entonces hacer la obra del Señor. Y vamos a hablar de esto también un poco en esta noche. Entonces, lo que en el creyente y el pecado, lo que todo creyente debe saber en la página 62 en su libro. Vamos a empezar aquí, el creyente y el pecado. Y lo que dice ahí el autor, que Cristo ha liberado al creyente de la esclavitud y del poder del pecado. Y esta es una realidad posicional que por cuanto estamos unidos con Cristo, esto es una realidad espiritual para usted y para mí. Hemos sido liberados de la esclavitud al pecado, del poder del pecado, pero no obstante, muchas veces en nuestra propia vida o en la vida de otros creyentes vemos que esto no es realizado o no es manifestado. Entonces tenemos que estar bien claros en lo que queremos compartir en esta noche sobre nuestra identidad con Cristo, porque muchas veces esa falta de vivir en victoria, de ver crecimiento en la área de la tentación, del pecado en nuestra vida o de la esclavitud por ciertos pecados, radica en poco conocimiento sobre lo que queremos compartir un poco más en esta noche, que es nuestra identidad en Cristo. Juan 8:31-36. Jesús le está hablando a los judíos y ahí en ese pasaje le dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. O sea, este es un tema que lo vemos en el Nuevo Testamento. El Señor no quiere que estemos sometidos a Satanás, a los demonios, al pecado. Él quiere que de verdad disfrutemos la paz, el poder que viene cuando vivimos en esta nueva vida en Jesucristo y no somos esclavos a un patrón de pecado en nuestras vidas. Dice que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y eso debe ser una distinción entre la persona que no conoce a Jesús y la persona que sí conoce a Jesús. Debe haber algo distinto, no solamente en términos de lo que sabemos que es la verdad, nos dice aquí este texto, sino cómo lo manifestamos, cómo lo vivimos, cómo lo disfrutamos en nuestra vida, de que hay un sentir de victoria, de ser vencedor, no solamente posicionalmente, sino en la práctica. Romanos 6:17-18 dice, pero gracias a Dios, Pablo escribiendo aquí, que aunque erais pasado esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. ¿Y qué significa siervo de la justicia? Significa que podemos vivir una vida recta ante el Señor. Siervo de la justicia significa que podemos vivir una vida que honra y glorifica al Señor. Siervos de justicia, o sea, hemos sido liberados de la esclavitud del pecado. ¿Para qué? Para que entonces en mi vida vea la justicia y no la justificación. Son dos cosas diferentes. Cuando Dios te justifica, una doctrina preciosa, te declara no culpable, inocente, sin pecado delante de Él. Eso es algo
que Dios como el juez declara tu inocencia, que no hay pecado, y posicionalmente es la manera que Dios te ve. Bueno, aunque la raíz es la misma, para esta palabra aquí no significa eso. Aquí dice siervo de la justicia, es que por lo que Dios ha hecho nosotros por medio de la muerte de Jesús, su resurrección y la presencia del Espíritu Santo, nosotros podemos vivir una vida justa. A eso se refiere aquí. Entonces el creyente y el pecado, también dice el autor que el creyente ha muerto o ha sido separado del, morir significa estar separado de algo, del poder y control de su vieja naturaleza pecaminosa, aun cuando ésta no ha sido aniquilada. Algunos grupos enseñan de que esa vieja naturaleza hasta cierto punto y grado puede ser aniquilada. Esa enseñanza todavía se escucha, ¿verdad? De que de alguna manera podemos llegar a no pecar. Pero eso contradice, por ejemplo, primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, que dice, hijitos míos, estas cosas son escritas para que no pecáis. Pero si alguno hubiere pecado, tenemos abogado para con Dios, al Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, sí, esa es la meta. Pero nuestra vieja naturaleza pecaminosa, de cierta manera, aunque ya no vivimos en Adán, ahí está. Y tenemos que también prestar atención, mucha atención a esa realidad. Romanos 6:6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Jesús, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. O sea, destruido no significa aniquilado, pero Dios ha juzgado el pecado en nuestras vidas porque nos ha transferido del reino de las tinieblas al reino de la justicia, al reino de su Hijo amado. Y algo ha pasado en mí, dentro de mí, en usted, dentro de usted, como dice 2 Corintios 5:17. Y dice lo que Dios ha hecho es a fin de que no sirvamos más al pecado. Pero si usted lee bien ahí en Romanos 6:6 o 6, no puedo entrar en ese capítulo en esta noche, hay 3 palabras clave. Y una de ellas es que tenemos que someternos. Usted se tiene que someter, yo me tengo que someter a una nueva vida en Cristo, no es automática. Efesios 4:20 al 24, no voy a leer el pasaje entero, pero de nuevo Pablo hablando acerca de lo que el Señor ha hecho en la vida de Jesús, del creyente, dice en cuanto a la pasada manera de vivir, le dice a los creyentes, despojaos del viejo hombre. O sea, es como si algo se ha declarado como una realidad posicionalmente, pero en práctica, usted y yo tenemos que cada día hacer esto, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Cuáles son los deseos engañosos? Son las mentiras de este mundo que promete mucho más de lo que puede de verdad ofrecer. Este mundo ofrece muchas cosas lindas, placenteras y lo demás, pero son mentiras, por eso que son deseos engañosos. Y el viejo hombre, la carne, vamos a llamarle, en nosotros todavía, nos miente. Y tenemos que entonces escuchar el espíritu, lo que dice el espíritu y no la carne. Aquí tenemos a una conversación entre un discípulo que es joven y un pastor bastante sabio. Porque sí, dice despojados, pero dice aquí, él le hace la pregunta al pastor, el joven discípulo, ¿te enteraste del pecado de fulano? Y el pastor sabio dice, no, estoy muy ocupado corrigiendo los míos. O sea, aunque esto es verdad, despojados del viejo hombre y lo demás, la realidad es que todavía luchamos con el pecado en nuestras vidas y estamos muy ocupados con los nuestros para tener que entonces también estar pensando en lo de otra persona. Muy interesante. Entonces dice de nuevo, despojados del viejo hombre. Y dice cómo, renovaos en el espíritu de vuestra mente. El pastor Marlon habló de esto, Romanos capítulo 12. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces,
Para entender esto un poco más, eh, el mundo entero, cuando nace, está en Adán, hasta el momento que ponen su fe en Jesús como Salvador. Pero estar en andar, Adán, en ese viejo hombre, esa vieja naturaleza, significa varias cosas. Como ya hemos dicho, esclavitud, esclavitud al pecado, a hábitos pecaminosos, y cosas que destruyen a una familia, a un ser, eh, esclavitud, cosas que van a esclavizar, van a dañar, ¿okay? Están en Adán y significa esclavitud. Significa culpa, una culpa que uno siente por el pecado que uno comete y no sabe entonces cómo buscar el remedio para eso. Y a veces la persona busca estar envuelto en diferentes hábitos de pecado en su vida, busca maneras, la droga, el alcohol, buscan diferentes maneras para quitar ese sentir de culpa, temor a la muerte, por ejemplo, ¿verdad? Vergüenza, cuando uno comete ciertas cosas, ¿verdad? La vergüenza de saber que ha hecho lo malo, algo que va en contra la naturaleza y la ley natural que habla Romanos capítulo 2. También incapacidad para no pecar. O sea, esa persona solamente puede pecar. Tiene incapacidad o no es capaz de no pecar. O sea, va a pecar. O sea, en Adán, esto es lo que uno tiene. Ahora, en Cristo, y esta frase aparece por lo menos 165 veces y aparece frecuentemente en el libro de Efesios. ¿Qué es lo que tenemos, hermanos? Y hablamos de esto, tenemos perdón, tenemos confianza, tenemos victoria, tenemos honor dado por el Padre, hay poder, hay algo sobrenatural que ha pasado en nuestra vida. Y aunque antes éramos esclavos, ahora encontramos que hay un poder, una fuerza dentro de nosotros, hay un sentir y algo, una disponibilidad que es diferente. Y es porque Dios vive en mí por medio de su espíritu. Está la capacidad para no pecar. Dice que si estás en Adán es incapacidad para no pecar, pero estando en Cristo es capacidad para no pecar. Entonces, esta es la distinción entre estando en Adán y usted y yo que estamos en Cristo. Vamos a hablar de la carne y la nueva naturaleza. ¿Qué es la carne? La carne la podemos definir de esta manera muy simple. Es la capacidad para pecar y dejar a Dios fuera de la vida. O sea, aunque usted no está en Adán, está ahora en Cristo, usted todavía tiene la capacidad para pecar y dejar a Dios fuera de su vida. ¿Cuándo usted hace eso? Cada vez que usted piensa en usted en lugar de Dios, cuando usted piensa en su voluntad en lugar de ser la voluntad de Dios, cuando usted cae en la tentación, ¿verdad? Estamos dejando, en un sentido, estamos dejando a Dios fuera de nuestra vida. Entonces, la carne es esa capacidad para pecar que todos tenemos. Lo tiene el incrédulo y lo tiene también la persona que conoce a Cristo. Toda persona no redimida está en la carne, en fin, vive en la carne. Usted y yo podemos, como creyentes, caer en la carne, podemos hacer aquellas cosas que son carnales, pero ya no estamos en carne. El viejo hombre ya no existe, o sea, Dios me ha dado una nueva naturaleza. Y si yo no pienso en esto, lo considero como verdad y entonces tomo paso para vivir de acuerdo a esa nueva naturaleza que soy en Cristo. Entonces me voy a esclavizar de nuevo cuando Dios dice ya tú no eres un esclavo, tú eres nuevo, tú puedes tener victoria, tú puedes avanzar, puede haber cambio en tu vida. La Biblia caracteriza esta condición como el hombre viejo. Estar en la carne es esclavitud a la incapacidad de no pecar. Es la vida en Adán. Lo que hemos estado diciendo, la persona que está en Adán es incapaz de no pecar, o sea, va a pecar. El creyente, por su unión con Cristo, puede experimentar la separación del dominio del pecado porque fue crucificado y juntamente resucitado con Cristo a una vida nueva, como dice Romanos 6, y el versículo clásico es Gálatas 2:20.
somos hechos un nuevo hombre o una nueva criatura con la capacidad de no pecar. Efesios 4, 22 y 25 que miramos ahora al principio. Esto significa que el creyente tiene una nueva capacidad para amar, glorificar y servir a Dios, lo cual el inconverso sin el Espíritu Santo no tiene. Pero usted como nueva criatura en Jesús tiene la nueva capacidad de amar a Dios, de honrar a Dios, de servir a Dios, de glorificarle y de hacer su voluntad. El incrédulo, la persona que no tiene el Espíritu de Dios, muerto en sus pecados y delitos, como dice Efesios capítulo 2, versículo 1, no tiene esa capacidad, esa posibilidad. Vive aislado de la voluntad de Dios. Ahora, muy importante, escuchen, no obstante, el conflicto entre las dos capacidades en el creyente es una realidad, como dice Gálatas 5, 16, 17. Y le pido que abran su Biblia y que lean ahí un momento. Abran su Biblia, si la tienen con ustedes delante de ustedes, y miren lo que dice Gálatas 5, 16, 17. El conflicto entre las dos capacidades en el creyente es una realidad. Ahí en Gálatas 5, y la tenemos en la pantalla, pero quería leerlo primero con ustedes, y les voy a pedir que la subrayen si no la tienen subrayada en su Biblia. Pero Pablo dice, digo pues, andad o caminar en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Este es un texto que yo muy a menudo estoy mencionando, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen, entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Entonces hay una batalla dentro de nosotros. Y es porque ya no estamos en Adán, estamos en Cristo, pero la carne todavía está ahí. Y a veces las tentaciones que vienen a nuestras vidas, si no tenemos cuidado, podemos caer en ellas. Pero fíjense aquí, dice, digo pues, andar en el Espíritu. Y ahora Pablo dice, usted creyente, no satisfagáis. No pone no aquí enfatiza el rol de Dios en la santificación, porque Dios es quien nos santifica, pero no es algo automático. Y muchos creyentes, por eso que esto es importante para sus grupos discipulares, muchos de ustedes pastores y líderes van a tener en su grupo discipular que van a empezar después de este estudio del volumen 6, van a tener discípulos que son jóvenes en el Señor, son inmaduros. A lo mejor van a tener algunos que recientemente conocieron a Jesucristo. A veces tienen personas que llevan tiempo con el Señor, pero no saben qué significa estar en Adán, qué significa estar en Cristo. Y no entienden el rol de Dios en la santificación, pero también que usted tiene que tomar una decisión, que usted es libre. Usted es libre para su salvación. Usted puede creer en Jesús o no creer en Jesús. Y usted es libre también en su santificación. Aquí dice, no satisfagáis, nosotros, usted y yo, no satisfagáis los deseos de la carne. La victoria para el creyente sobre el pecado es posible cuando éste se enfoca en la renovación de su mente por la palabra de Dios. Romanos 12:2. Déjame repetir. La victoria para el creyente sobre el pecado es posible cuando éste se enfoca en la renovación de su mente. O sea, si usted regresa a Romanos 6 y usted lee, creo que son los versículos el primero hasta 13, si no me equivoco, ¿ok? Usted va a ver que hay tres palabras claves ahí. O sea, usted tiene que reflexionar, usted tiene que renovar su mente, lo que usted piensa, lo que usted cree, ¿verdad? Para que entonces usted pueda entonces comenzar a experimentar esta victoria que es suya y es mía por esa unión que tenemos con Jesús. La victoria para el creyente sobre el pecado es posible cuando éste se enfoca, pone su atención
en la renovación de su mente por la palabra de Dios. Entonces, Filipenses 4:8 dice, por lo demás, Pablo escribiendo, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, lo justo, lo puro, lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto concéntrense, en esto pensar. Y es la única manera que usted y yo podemos entonces experimentar esta nueva vida en Cristo y esta victoria que posicionalmente es nuestra porque hemos sido colocados o situados con Cristo, pero prácticamente usted y yo podemos entonces disfrutar de esta nueva vida en Jesús, pero tenemos que aprender a disciplinar un ejercicio espiritual, es una disciplina espiritual, ¿verdad? ¿Cómo disciplinarnos para no pensar en ciertas cosas, quitar ese pensamiento y poner el enfoque nuestro, en la vista nuestra, estas cosas? Y cuando hacemos esto, entonces sentimos gozo, sentimos paz, hay un sentir de victoria, de armonía en nuestro alma. ¿Qué es el alma? El alma es la totalidad de tu ser. Incluye tu mente, incluye tu espíritu, tu fuerza, tus emociones. Todos esos son aspectos del alma. Tú eres un alma viviente. El alma, el conjunto de todas tus partes. Ese es tu ser. Para tener armonía, tiene que haber entonces, en tu alma, tiene que entonces haber armonía en cada aspecto de tu vida. Entonces, la realidad es que la capacidad para pecar todavía existe en el creyente, aunque ya no está en la carne, sino está en Cristo. ¿Y qué significa esto? ¿Qué significa que estamos en Cristo? Significa que estamos unidos a Cristo. Nuestra nueva identidad es formada en la cruz. En el momento que Cristo muere por nuestros pecados fueron clavados ahí junto con Jesús en la cruz. Colosenses capítulo 2 habla de esto. Y fuimos perdonados y somos nuevas criaturas, porque allí en la cruz estuvimos con el Señor, crucificados junto con Él, y ya no vivimos, sino vivimos en la nueva vida que Él ofrece. Entonces, nuestra identidad está en esa cruz, junto con Jesucristo, crucificado. Y entonces, en la cruz, hemos sido absueltos, en inglés es la palabra acquitted, de la culpa y liberado de la penalidad de nuestros pecados. Una de las cosas más grandes en este concepto de la nueva identidad en Cristo no es que uno menosprecie el pecado y la tentación, nunca, que nunca sea, que siempre le demos, pensemos el pecado como Dios dice en la Biblia, ¿verdad? Dios dice que seamos santos como Él es santo, pero el pecado no te puede separar de Dios. Esta es una de las cosas más lindas, y creo que hablamos de esto la semana pasada con el pastor Marlin, que una de las cosas más lindas es cuando sentimos de verdad que no hay nada que nos pueda separar de Dios, que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, Romanos capítulo 8, versículo 1, que aunque lucho y hay a veces pecados, hay tentaciones y lo demás, nada de eso me puede separar del Señor. Romanos 1, del 31 al 39 también habla acerca de que quién nos puede acusar, quién nos puede condenar, ¿verdad? Entonces, la culpa, el Señor llevó nuestra culpa en la cruz y tenemos que recordar de que Él es nuestro sumo sacerdote que ora por nosotros, intercede por nosotros y somos librados de la penalidad. No hay penalidad para nosotros. Cuando vinimos a Jesús fuimos salvos de la penalidad. Ahora podemos ser salvos del poder, pero eso es santificación. La penalidad tiene que ver con la justificación, pero el poder del pecado, ser liberado de ese poder, es la santificación. Es como tú vives con el Señor, enfocado, pensando en estas cosas, andando en el Espíritu y no satisfaciendo los deseos de la carne, ¿verdad? Pero esto es porque estamos en Cristo, estamos unidos a Cristo, unidos en su muerte, mis hermanos, y unidos también en su resurrección. Morimos al pecado y hemos resucitado a una nueva vida. Romanos 6 habla de esto también. Entonces, esto es importante. Nuestra nueva identidad
es muerte con Cristo y nueva vida en Cristo. Y claro, estoy pensando aquí en Gálatas 4:20, ¿verdad? Muerte con Cristo y nueva vida en Cristo. Y de nuevo es por lo que el Espíritu Santo ha hecho en nosotros, la nueva vida. Y otra cosa, tu identidad, o sea, quién tú eres en Cristo determina tu destino. Tu destino futuro, eternal, pero también aquí en la tierra. Tu identidad determina tu destino. Tu destino es glorioso y mi destino es glorioso. Es por gracia, porque usted no lo merece. Por eso que yo digo, cada día me levanto y digo, Señor, gracias por tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Grandes son tus misericordias cada día. El salmista dice, Señor, si tú tomaras cuenta del pecado del hombre, ¿quién pudiese estar delante de ti? Eso es una realidad. Pero por cuanto estoy en Cristo, junto con Cristo, mi identidad en Cristo determina mi destino. Mi destino, no importa lo que suceda, es glorioso, es bueno y es para la honra del Señor. De nuevo, en Adán, eres un esclavo, lleno de culpa y de temor. Pero en Cristo tienes perdón, eres hijo, tienes propósito, eres aceptado, tienes acceso al Padre, no hay nadie que te pueda separar de Dios, ¿verdad? Y esto es lo que tú tienes que siempre tener en mente cuando vives tu vida. En los días gloriosos, en los días de gran victoria, de gran triunfo y en días cuando te sientes un poco derrotado porque fuiste confrontado con la carne, con la tentación, con un problema grande en tu vida, ¿verdad? Recordar que no importa lo que esté pasando a tu alrededor, dice Dios que tú estás ahora, no en Adán, estás en Cristo. Esa es tu nueva identidad y tu nueva identidad determina tu destino. All right? Ahora, rápidamente, eh, permiso un momento aquí, que me está entrando una llamada. Pero, ¿qué significa esta nueva vida en Cristo para un pastor o líder cristiano? Quiero concentrarme ahora en gran parte de este tiempo hablando del pastor, del anciano, de los líderes de la iglesia. ¿Qué significa esta nueva vida en Cristo para un pastor o líder cristiano? Y quiero hablarles de la salud del líder. Cuando me refiero a la salud del líder, estoy pensando en un líder, sea pastor o laico, que cultiva, palabra clave, una relación saludable con el Señor, con él mismo, con sí mismo y con otros en su vida y cuya vida contribuye al crecimiento del reino de Dios. Ven ahí las dos cosas que están unidas. Una vida saludable equivale poder contribuir para el crecimiento del reino de Dios. Y lo que sucede es que muchas veces hay líderes que de verdad, si usted lo ve desde una distancia por fuera, parece todo está muy bien, pero dentro de ellos mismos están quebrantados, hay problemas, hay situaciones difíciles y son poco saludables. Hay conflictos personales en su vida. La realidad del enemigo que ataca su vida, ataca su familia. Y si no cultivamos nuestra relación con el Señor, es fácil caer presa al enemigo. Así que creo que lo que quiero compartir ahora, aunque tengo principalmente al pastor delante de mí en esta parte de la conferencia en esta noche, esto se aplica a todos nosotros, pero muy importante, si usted es un pastor, creo que Getsi me dijo que hay como 100 y pico pastores que están tomando este curso. De los 450, 430 estudiantes que tenemos, la mayoría son líderes de iglesia, pero hay como 100 o más pastores. Presten atención, pastores que me están escuchando. Una de las cosas que muchos hermanos en la iglesia, voluntarios y laicos, no entienden es que los pastores también luchamos con tentaciones de diferentes índoles.
y que nadie es exento de ser tentado. Las tentaciones pueden ser de tipo relacional, en la área de poderío o de poder, de orgullo, de manipulación de los hermanos, y no solo en las áreas de tentaciones sexuales, aunque estas son reales. El pastor es tentado en muchas áreas, en sus relaciones, en cómo usar el poder o la autoridad. Vamos a usar mejor la palabra autoridad que Dios le ha dado, en el orgullo que muchas veces viene del corazón, a veces en cómo manipula al público del púlpito con ciertas palabras, o manera de hablar con personas. ¿Por qué? Porque es pastor, tiene poder, tiene respeto, ¿verdad? Así que tenemos que tener cuidado en estas áreas. Un querido pastor una vez me dijo, y quiero citarlo aquí, me dijo: a veces he querido caer en la tentación, pero la oportunidad no estaba ahí. Y cuando la oportunidad de caer se ha presentado, he podido en el nombre del Señor resistir al diablo. Esta es una realidad, que a veces hemos querido caer en la tentación, pero la oportunidad no estaba. Pero cuando se nos ha presentado la oportunidad, el Señor, por su gracia, nos ha dado una manera de escapar esa tentación, ¿verdad? O sea, Dios, como dice Judas 24, siempre es fiel y es poderoso para mantenernos firmes. Sí, aquí viene la condición, sí es que caminamos en el Espíritu. Recuerden Gálatas 5:16, ¿verdad? Entonces, líderes saludables, en mi opinión, equivale a iglesias saludables. No podemos tener iglesias saludables y llenas del Espíritu de Dios si el líder o líderes no son saludables. Vamos a una metáfora aquí para que entiendan esto. Y esta no es mía, es de un autor llamado Lance Witt. Pero él habla de el escenario frontal y tras bastidores. ¿Ok? Esto es muy interesante lo que él dice aquí. En el libro Reabastecer, liderando a partir de un alma saludable. El autor se llama Lance Witt. En inglés se llama Replenish. Para aquellos que puedan leer en inglés, es un excelente libro. Pero el autor dice lo siguiente. Él dice que todos tenemos una vida enfrente del escenario y otra tras bastidores. El escenario frontal es el mundo público del ministerio, dice él. O sea, el pastorado, el diaconado, el maestro, el líder o el pastor de jóvenes, etcétera. Estas son áreas de ministerios donde las personas nos aplauden y afirman, dice Witt. ¿Por qué? Porque la gente lo está viendo. La gente: pastor, qué buen sermón, qué lindo fue la prédica de este día, como me bendijo. Gracias por el estudio bíblico. Gracias, pastor, por lo que usted hace por el ministerio. Si usted es joven, pastor de jóvenes o director de jóvenes, gracias por lo que hace por mis niños, por mis muchachos. Gracias por estar con ellos. Si eres un maestro de niños de la escuela americana, gracias por cuidar a mis niños, por enseñarle a la palabra de Dios y cómo temer al Señor, ¿verdad? Esto es lo que las personas ven. Es todos los esfuerzos, todas las acciones que hacemos. Este es el escenario, lo que le llama aquí el frontal, donde todo el mundo lo ve. Él explica que al frente del escenario todo está ordenado y bien organizado, o debe ser así. A veces nuestra iglesia no está muy organizada y nadie sabe lo que está pasando un domingo en la mañana, aunque ya queda 5 minutos para empezar el culto. Pero la gente ve todo lindo, todo bien organizado. Es el escenario frontal se enfoca en hacer actividad. O sea, donde lideramos con habilidad y visión. Tenemos habilidad, tenemos visión, tenemos una meta, tenemos una visión para la iglesia y lo demás. La gente ve que todo está bien organizado. Pero también tenemos una vida detrás del escenario, lo que se le llama tras bastidores, donde están las luces, está en el equipo, está todo lo que se va a usar en el escenario. Y las dos, de acuerdo a Witt, y yo estoy de acuerdo con él, están conectadas. Están conectadas de una manera que va a explicar un poco más tarde. Si descuidamos la vida tras el escenario, dice Witt, eventualmente la vida frente al escenario se desmoronará, se va a destruir.
O sea, el frente del escenario va a influir a otros de manera positiva a la medida que nuestra vida detrás del escenario frontal sea integral o íntegro. Déjame repetir esto. El frente del escenario va a influir a otros de manera positiva a la medida que nuestra vida detrás, o sea, donde nadie lo ve. La gente ve, el público ve lo que usted hace, la prédica, el estudio, la visita al hospital, ve todas las cosas lindas, todo el trabajo pastoral que uno hace, ¿verdad? Pero tiene que haber armonía entre lo que está delante del pueblo, del público, y lo que está pasando privadamente en tu vida. Esta es la tesis de él. Él continúa diciendo, lo que pasa tras bastidores facilita y empodera lo que tiene lugar en el escenario frontal. El escenario tras bastidores se enfoca en ser, o sea, uno está siendo algo o no está haciendo algo, no actividad, sino quién soy yo, el ser. Y esto es muy importante porque a todos nos gusta el hacer, el estar ocupado en la viña del Señor, pero a veces descuidamos el llamado a ser santo, por ejemplo, no actual, como si somos santos, sino ser santo, demostrar integridad públicamente, pero cuando estoy solo y nadie me ve, ser íntegro también. ¿Entiende la diferencia entre hacer y estar activo y llegar a ser algo? Ver virtud en mi vida, ver el fruto del Espíritu en mi vida, cuando nadie lo ve, cuando estoy privado en mi propio pensamiento, en mi corazón, en mis acciones, ¿verdad? En todo lo que hago, ¿verdad? O sea, debemos preocuparnos en que nuestra vida interna esté realmente siendo transformada o cambiada. Dijo Sócrates que la primera clave para la grandeza es ser en verdad lo que aparentamos ser. La primera clave para la grandeza es ser en verdad lo que aparentamos ser. O sea, estamos hablando con ser genuino o ser, tener hipocresía en nuestra vida. Ser en privado lo que somos. Yo creo que esa es la meta para nosotros todos, porque si somos francos, y creo que es la razón por la cual él escribió este libro, es porque nosotros como líderes, como pastores, tenemos que ser sinceros, que a veces no hay congruencia, no hay armonía entre la cara que demostramos públicamente y lo que somos detrás de las personas. La oración es que esa diferencia sea bien pequeña, bien pequeña. Ese es el deseo nuestro. Nunca va a ser perfecta, porque siempre estamos luchando con algo. Pero a veces en nuestra vida puede ser que haya momentos cuando lo que somos públicamente y lo que somos detrás del escenario hay una diferencia bastante grande, ¿verdad? Una brecha bastante grande. Dios nos llama más al proceso de ser que a la actividad desenfrenada para Él. La primera te capacita para la segunda. Y quiero enfatizar aquí, mis hermanos pastores. Usted como yo entendemos, yo he sido pastor por más de 40 años y yo entiendo la actividad desenfrenada. Entiendo las necesidades en nuestras iglesias. No importa si son hispanas o americanas, de cualquier cultura. Si usted es un pastor sincero y no un salariado, entonces usted le va a preocupar el pueblo de Dios. Usted le va a preocupar las personas que no conocen a Cristo. Usted quiere ver crecimiento. Usted tiene responsabilidad. ¿Ok? Y las demandas nunca terminan. Usted puede hacer muchas cosas en un día y cuando usted cierra los ojos, puede a lo mejor descansar porque hizo lo que tenía que hacer ese día, pero las necesidades no han terminado porque son inmensas, porque estamos hablando con almas vivientes, personas, ¿verdad? Pero yo sé lo que es vivir en iglesias donde he estado fuera de mi casa, escuchen mis hermanos, 6 noches por semana. Yo sé lo que significa trabajar el día entero, llegar, cenar rápidamente y regresar a la iglesia hasta las 10 o 10:30 de la noche. Y a veces ese hábito, mantenerlo por 6 días, ¿verdad? Y
algo va a sufrir o varias cosas van a sufrir cuando usted simplemente está de actividad a actividad. Así que, ¿qué tal saludable eres? La palabra, esa pregunta solamente usted la puede responder, ¿verdad? Y en esta semana yo le voy a pedir que usted sea muy sincero en responder esta pregunta. ¿Qué tal saludable eres? Otra pregunta. ¿A quién tienes en tu vida al cual le puedes hablar honestamente acerca de la vida secreta, donde nadie ve las luchas que tienes en el ministerio y tu vida personal detrás del escenario? Whip hace esta pregunta. ¿Dónde está la conversación sobre nuestra vida detrás del escenario de la vida? ¿Quién le está hablando de manera directa? O sea, ¿quién le está hablando a usted de manera directa? ¿Tiene alguien con el cual usted puede abrir su corazón y compartir? Estas preguntas implican que usted no lo tiene todo bajo control. O sea, existen áreas donde necesita la renovación del Espíritu Santo. Las preguntas también implican que usted necesita ayuda. Y esto demanda que, dígalo todos en alta voz, demanda que humildad. Y a veces para los pastores esto es un poco difícil. ¿Por qué? Porque el pueblo no puede vernos derrotados. El pueblo nos tiene que ver siempre de victoria a victoria. Y a veces hay cosas, dolores y situaciones que pasamos solos sin que nadie lo sepa, ¿verdad? Y demanda que nosotros reconozcamos que necesitamos ayuda. Demanda humildad. Entonces, de nuevo, pastor, se siente a veces como si tiene que ser perfecto para para las personas. Si su respuesta es sí, entonces yo diría que su situación en este momento no es de un pastor saludable, de un líder saludable, porque esto es una presión que Dios nos ha llamado a vivir ni cargar nosotros, de ser perfecto. El único perfecto es el Señor Jesucristo. Cuando en Mateo 5:48 Jesús dice, ser vosotros perfectos como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto, es para demostrarle a los fariseos que eso es una imposibilidad. Por eso que necesitamos la salvación por la gracia. Cuando Jesús llama al pueblo a ser perfecto, como el Padre es perfecto, es para que nos humillemos y nos demos cuenta de que nadie es perfecto. Me recuerdo una vez que prediqué en una iglesia en Miami, cuando era pastor allá, y compartí algo del púlpito y la hermana, una hermana muy querida, me dijo después, hermano, recuerda que usted tiene que estar sobre la congregación en su ejemplo. O sea, tenga cuidado lo que usted diga del púlpito, porque usted tiene que siempre servir como ejemplo. Y para mí esto fue como un choque, ¿verdad? ¿Por qué? Porque me estaba pidiendo que yo proyectara un nivel de espiritualidad que era ficticio. Y no me refiero aquí a que usted como pastor debe de confesar sus pecados al pueblo de Dios cuando usted está predicando un estudio bíblico, pero tampoco pretender algo que usted no es. A eso me estoy refiriendo. Tiene que haber un balance en que usted está en esta misma jornada, cuando el autor en Hebreos llama al pueblo a vivir o continuar la carrera cristiana. Ahí está incluido los pastores también, los ancianos, los líderes de la iglesia. Así que yo diría, tengan tengan cuidado de lo mucho que diga del púlpito, pero también lo que usted trate de comunicar que no es genuino a su congregación. Todos necesitamos de la gracia de Jesús y de la obra de santificación. ¿Cómo? ¿Hasta qué punto? Hermanos, de manera continua en nuestras vidas. Ahora, Pablo hablando con Timoteo dice esto, por supuesto, es verdad que Pablo le dice a Timoteo que sea ejemplo a los demás. Hay muchos textos bíblicos, primera Timoteo, segunda Timoteo y creo que también en Tito, donde Pablo llama a estos líderes de la iglesia a ser ejemplos.
Y debe ser así. O sea, si usted tiene una familia desordenada, un matrimonio desordenado, si usted está dado al vino, si usted no maneja bien y roba de la iglesia, o lo que sea, ¿verdad? Ya usted no está haciendo un testimonio. Entiendo eso. Pero no somos perfectos. ¿Por qué digo esto? Porque en 1 Timoteo 5, el mismo libro donde usted lee las calificaciones para un anciano en capítulo 3 de 1 Timoteo 3, en ese mismo libro, mira lo que Pablo le dice a Timoteo en el versículo 17: los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Aquí está hablando de que al pastor se le debe de suplir sus necesidades económicas. Si usted es un miembro de la iglesia y usted es parte de un grupo en su iglesia que tiene que ver con las finanzas de su iglesia, cuide bien a su pastor financieramente, provee para sus necesidades, ¿verdad? La palabra de Dios es muy específica aquí. Entonces dice que la escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. O sea, el pastor debe tener un salario, se le debe ayudar económicamente, ¿verdad? A veces hay pastores que por pena nunca le dicen a la congregación de su necesidad económica, pero la tienen. Y para que ese líder pueda entonces respirar un poco más y pueda entonces concentrarse un poco más en su prédica y lo demás y dar más tiempo a la iglesia debe de incrementar en su ayuda financiera para su obrero, o si tiene más de un anciano o pastor, igual. Ahora, fíjense el versículo 19: contra un anciano no admitas acusación si no está apoyado por 2 o 3 testigos. O sea, habían ancianos aparentemente en el cuerpo de pastores que Timoteo tenía que cuidar ahí en Éfeso, porque Pablo lo había dejado en Éfeso para pastorear a los pastores en esa ciudad. Y aparentemente había algunas quejas de algunos ancianos que habían caído en pecado o lo demás. Y Pablo dice: contra un anciano o un pastor no admita. Aquí el anciano no es anciano de una persona vieja. Aquí anciano es el líder de una iglesia, el pastor, el obispo de una iglesia. Contra un anciano no admitas acusación si no está apoyado por 2 o 3 testigos. Ahora fíjense, a los que persisten en pecar. ¿A quién le está hablando? En el contexto, si continúa el texto bíblico, de un versículo al otro, se está refiriendo a los ancianos, a los pastores, a los obispos, a los que persisten en pecar. O sea, los testigos han traído a luz algo que el pastor, el anciano, el obispo ha hecho. Aparentemente es verdad. Hay testigos de lo que ha pasado. Y él le dice ahora a esos ancianos que han caído en algún pecado, a los que persisten en pecar, repréndolos delante de todos. Delante de todos, puede ser delante de los ancianos o puede ser delante de la iglesia, para que los demás también teman. O sea, si el pastor puede ser disciplinado, si al pastor o al anciano se le puede llamar la atención, entonces los miembros de la iglesia, las personas de la iglesia también deben de vivir con temor y temblor, porque también ellos tendrían que dar cuenta si comienzan a vivir una vida de pecado o caen en el pecado. Entonces, aquí la palabra que se usa, de donde viene la palabra amartía en el griego, es un participio. Y aquí la idea es que ese anciano ha continuado, ese pastor ha continuado en el pecado. Y dice A.T. Robertson que a los que persisten en pecar, los ancianos que continúan pecando, es un participio presente. Es una reprensión pública cuando se trata de una cosa clara, no de murmuraciones promiscuas. Tengan temor, la palabra para temor ahí, posiblemente la referencia sea al resto de los ancianos. Pero la idea es que ya no son irreprensibles, ya han hecho algo que ha llamado la atención de algunas personas y los testigos han dicho que sí, ha habido pecado en la vida de ese pecado, de ese
de ese anciano o de ese pastor. También dice, te encarezco delante de Dios, del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro, dice el apóstol. O sea, aún los ancianos pueden ser reprendidos por mala conducta, errores en su vida, etc. Él dice, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Ahora, tu comunión con el Señor, mis hermanos pastores, no hay duda que esto es lo más importante para que puedas vivir una vida de armonía en tu vida. 1 Corintios 1:9 dice que somos llamados a la comunión con el Padre, con el Señor Jesucristo. Tenemos que lidiar con nuestro pecado cada día, tener a alguien o un grupo pequeño con quien podemos orar. La oración con otros pastores, muy importante. Si usted se está reuniendo con un grupo de pastores en su ciudad, le felicito. Si no, pues un grupo grande, a lo mejor hay un siervo o dos siervos con quien se puedan reunir una vez al mes, 2 veces al mes. Es importante que usted ore con otras personas. Tener a alguien confiable que te ama y que le puedes confesar tus pecados. Dice la palabra de Dios, confesados tus pecados los unos o nuestros pecados los unos a los otros. Hay tiempos áridos que vienen en nuestra vida. Y a veces uno piensa como pastor, si esto es posible, sí. Hay momentos áridos que pueden venir a nuestras vidas. Tiempo de pérdida, tiempo de sufrimiento, tiempo de estrés, de pecado, de cansancio, de mala alimentación, de poco ejercicio. Todo esto puede contribuir a un tiempo de presión, de estrés en su vida. Todo el ser humano, el cuerpo y el espíritu está estrechamente conectado y un problema, digamos, en el trabajo nos puede afectar física y espiritualmente. Los sentimos o los sentimientos fluctúan y a veces no nos sentimos cerca de Dios. Por lo tanto, los sentimientos nos engañan y traicionan. Segundo, ¿qué podemos hacer cuando nos sentimos estresados o cuando nos sentimos que estamos atravesando la noche oscura, le llaman, del alma? Algunas sugerencias son: tengan un retiro personal de una hora, de un día o más, retiro de oración pastoral. Muchas veces en mi vida yo me he retirado unos días con otros pastores. Nos hemos ido a otra ciudad y hemos pasado días en oración. A veces es tu tiempo devocional que lo descuidas. Si te sientes estresado, cansado, que es mucho tu carga, regresa a lo básico, que es tu tiempo con el Señor. A veces tenemos que leer un libro como este que yo estaba haciendo referencia a él, sobre la vida espiritual y cómo poder entonces tener victoria en tu vida. Lea un libro sobre este tópico o otro tópico que te ayuda a despejar tus pensamientos. Separe un tiempo para retirarse con su cónyuge y compartir honestamente lo que sienten los dos. Muchas veces el pastor, no que usted va a hablar de todo lo que está pasando en la iglesia, pero a veces hay cosas que usted no ha comunicado y necesita. O a veces su esposa siente algo que no ha comunicado a usted. Tiene que tener a veces tiempo para retirarse y honestamente hablar de lo que está pasando en el ministerio y cómo se sienten, ¿verdad? Tome unos días o unas vacaciones para responder su estado emocional, físico y espiritual. Y otra sugerencia, apague su teléfono. Usted sabe que muchas veces cuando nos vamos unos días de refrigerio con nuestra esposa o nos retiramos con los hijos, seguimos conectados con el teléfono y este teléfono sigue puesto 24 horas y cada mensaje, cada nota voz que viene, la estamos mirando en WhatsApp y en sí no estamos con la persona, no nos estamos retirando, no nos estamos refrescando porque estamos atados a todo lo que está pasando en el mundo, en la iglesia. No es un pecado, pastor, usted desconectar de su teléfono. Apague su teléfono, retírese. Hable con un consejero bíblico. Usted sabe que yo he tenido momentos en mi vida donde yo he hablado con consejeros bíblicos.
porque he necesitado a alguien que no era un pastor conocido en ese momento en mi vida, no un miembro de la iglesia, una persona que simplemente me iba a escuchar, orar conmigo, leer la Biblia y aconsejarme bíblicamente. A veces usted necesita separarse y ver a alguien que le pueda ayudar. Pida ayuda. Pastor, mi querido hermano en Cristo, pida ayuda. Así que dice Pablo, yo no corro como quien no tiene meta, no lucho como quien da golpes al aire. Entonces le voy a dar dejar un ejercicio, pastor y líderes en la iglesia. Quiero que usted reflexione sobre estas diferentes categorías. Tu vida con Dios, el aspecto intelectual, tu relación con la familia, tu salud física y tu salud emocional. Tu vida con Dios. Para amar a Dios y al prójimo debes dar atención especial a la salud espiritual. Nada puede tomar el lugar de tu tiempo con el Señor, tu comunión con el Señor, caminar con Cristo, darle el primer lugar en tu vida. El aspecto intelectual. ¿Cómo estás desarrollando de manera intelectual? Con este seminario, leyendo más allá de la teología y de la Biblia, otra disciplina que te puede ayudar entonces a seguir madurando y creciendo. Tu relación con la familia, tu primer ministerio, esto lo decimos muchas veces, pero a veces no lo vemos manifestado, es tu esposa. Y después está tus hijos. Un hogar cristiano saludable sirve de testimonio e inspiración a los miembros de una iglesia. Tu salud física. Tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo y no te pertenece a ti. Cuida de tu cuerpo para que seas útil al Señor. Y salud emocional. Las heridas del pasado, incluyendo faltas cometidas por uno mismo o los golpes emocionantes que otros han causado en nosotros o algún miembro de nuestra familia, deben ser sanados y a veces no lo son. Entonces, para cada una de estas categorías, le quiero hacer algunas preguntas. Para la primera, bajo tu vida con Dios, ¿cómo vas a dar prioridad a tu compañerismo con Dios? ¿O cómo le estás dando prioridad a tu compañerismo y caminar con Cristo? En el aspecto intelectual, ¿estás dedicado a terminar este programa? Es un programa de 2 años. ¿Está usted dado y dedicado a terminar este programa? ¿Estás sacándole provecho? ¿Estás leyendo el libro, las páginas asignadas? ¿Estás leyendo los textos bíblicos? Bajo la familia, ¿cómo tratas a tu esposa? ¿Sacas tiempo para estar con tu esposa, con tu cónyuge? ¿Juegas con los niños? ¿Sales como familia? A veces, porque hay tanto que hacer en una iglesia, le damos muy poco tiempo a nuestros hijos. Lo último que le damos en el día a lo mejor son unos minutos a nuestros muchachos. Semanalmente estás haciendo algo con tu familia, estás saliendo con tu esposa, están teniendo tiempo a solas como familia, con los hijos, ¿verdad? Con mis hijas, yo tengo 2 hijas y yo me recuerdo que con ambas, cuando eran pequeñas, yo salía semanalmente con cada una de ellas, un par de horas con cada una de ellas. Cuando llegaron a la adolescencia, estaban bien ocupadas con los deportes y los estudios y otras cosas. Ya no podía salir semanalmente, pero podía salir 1 o 2 veces al mes y darle tiempo a cada una de manera exclusiva, ¿verdad? Cada niño, cada muchacho es diferente. Y a veces salimos como familia, pero también su hijo o su hija necesita un tiempo suyo no dividido, dado solamente a ellos, a lo que les gusta hacer, ¿verdad? Y salir. Pero lo que pasa es que tenemos que estar en la iglesia el lunes en la noche, tenemos que estar en la iglesia el martes en la noche, tenemos culto de oración el martes o el miércoles, o un estudio bíblico, el día de ayuno, a lo mejor tenemos alguna actividad, el coro, o tenemos que estar en la iglesia para abrir el coro el jueves, el viernes hay los jóvenes, el sábado a veces hay obra comunitaria y el domingo tenemos culto en la mañana, en muchas iglesias culto por la noche. Se nos va la semana entera, 168 horas y no damos el tiempo a la familia. Tu salud física, ¿qué tal comes? ¿Hay comida que son saludables?
comida que no son saludables. No significa que uno no puede comer la comida que no sea saludable, pero a lo mejor de vez en cuando tengamos cuidado de lo que comemos. Estamos haciendo ejercicios, vamos al médico, nos cuidamos, o es ya cuando llega el momento que ya nos dicen que tenemos algo, ¿verdad? Bien serio, que vamos al médico, ¿verdad? Cuide de su salud. Somos templo del Espíritu Santo. Nadie es perfecto en esta área. Hay muy pocas personas que son perfectas en esta área. Todos luchamos con la comida, con el ejercicio, cuántos ejercicios, si vamos médicos, si nos hacemos análisis de sangre, toda esa cosa. Pero si usted tiene la oportunidad, ¿verdad?, de ver al médico, ve al médico una vez al año. Todos podemos escoger qué vamos a comer y qué cantidad vamos a comer de lo que estamos comiendo, ¿verdad? Y podemos tener cuidado con la nutrición. ¿Por qué? Porque queremos vivir una vida larga. Pero al lado de Dios sabemos que estamos aquí hasta el día que Dios tiene destinado para nosotros. Pero de la perspectiva humana, usted sabe que usted y yo tenemos mucho que ver con lo que pasa en nuestra salud, ¿verdad? Salud emocional. Tienes alguien con quien hablas de tus problemas que has tenido con personas o en el pasado, alguien te ha herido a ti o a tu familia. Has perdonado a aquellos que te han herido a ti o a algún miembro de tu familia. Uno de los golpes más grandes, alguien hirió a una de mis hijas de una manera muy grande una vez y fue algo que causó mucho dolor emocional para ella. Y mi esposa y yo tuvimos que batallar mucho, llorar mucho, orar mucho para poder entonces perdonar a esta persona, ¿verdad? A veces hay heridas emocionales y eso te afecta tu ministerio, afecta tu salud también. Y a veces hay personas que te han herido a ti y tú no has perdonado, o personas que han herido a alguien en tu familia y tú no has perdonado. Y a lo mejor necesitamos pedirle perdón a alguien o tenemos que confrontar a alguien, ¿verdad? Con algo que pasó en el pasado, ¿verdad? Pero cada una de estas áreas, tu vida con Dios, tu aspecto intelectual, tu familia, tu salud física, tu salud emocional, son áreas que son muy importantes si usted va a ser un pastor saludable. Así es que vamos entonces a terminar aquí esta sección. Vas a terminar donde la senda que estás te va a llevar o te llevasen. La senda de la mala nutrición probablemente te llevará a una enfermedad. Déjeme repetir. La senda de la mala nutrición probablemente te llevará a una enfermedad. La senda del mal uso del dinero te llevará a la deuda en lugar de la prosperidad para el beneficio de tu familia y la bendición de otros. La senda de las decisiones pequeñas inmorales te llevará a la destrucción de tu matrimonio y de tu ministerio. O sea, son decisiones pequeñas que tomamos, pero sabemos que tu espíritu dice, no hagas esto, no digas esto. Son pequeñas, pero van incrementando y te llevará a la destrucción de tu matrimonio y de tu ministerio. La senda del mal uso de tu tiempo y del enfoque en la vida de la mente te llevará a ser un predicador aburrido y de poca relevancia. Usted tiene que estar creciendo como líder. Hemos dicho que todo líder es un lector y todo lector es un líder. Tiene que seguir creciendo en tu conocimiento de la palabra de Dios y no repetir lo mismo siempre porque no estás preparado, porque simplemente vas a depender de la gracia y la misericordia de Dios cada semana. No, tiene que separar tiempo para alimentarte de ti y para preparar bien un mensaje bíblico que va a alimentar a la grey. La senda del abuso ministerial de tiempo no disciplinado le robará el gozo del matrimonio a su esposa y de tiempo de calidad con sus hijos y con sus nietos, porque muchos de ustedes no solamente tienen hijos, ya tienen nietos también. Así que hay sendas, hermanos, que vamos a tomar que no van a conducir a buenos resultados. Así, la tarea para los pastores y los líderes que quieran hacer esta tarea, quiero que la hagan en esta semana y que la compartan con alguien, posiblemente con su esposa, con algún líder en la iglesia, con algún diácono, con algún otro pastor, algún líder, pero quiero que ustedes tomen tiempo para hacer esta tarea. Y las preguntas son las siguientes. ¿Cuál es la trayectoria de su alma en este momento? ¿Hacia dónde se dirige su alma? Si la trayectoria de su alma no cambia,
¿dónde estará en un año? En 5 años. Esa segunda pregunta o serie de preguntas son muy importantes. Si la trayectoria de usted, de su ser, no cambia, ¿dónde va a estar usted en un año? En 5 años. 3, ¿qué paso está tomando en su vida para ser un líder saludable? Y 4, ¿qué está haciendo usted para ayudar a que los líderes de su iglesia sean saludables? O sea, no solamente que usted sea saludable con su caminar con Cristo, su crecimiento intelectual, su familia, su cuerpo y sus emociones, ¿verdad? Son diferentes áreas, ¿verdad? De nuestra vida. Pero cómo usted le está ayudando, siendo ejemplo y ayudando a los líderes de su iglesia a ser saludable también. Entonces, tu vida con Dios, ¿cuál es su punto de aplicación? ¿Qué usted va a hacer diferente? Su aspecto intelectual, ¿cuál es su aplicación aquí? Su relación con la familia, ¿cuál es su aplicación? Su salud física, ¿hay algo que tiene que cambiar? ¿Cuál es su punto de aplicación? Y su salud emocional, ¿cuál es su punto de aplicación? Yo le sugiero que usted tome estas ideas que le he dado y que en esta semana reflexione cuán saludable es usted. En una tasa del 1 al 10. 1 siendo el pobre, 5 siendo el promedio y un 10 excelente. ¿Está usted saludable? Si no está saludable y pone un 1, 2 o 3, pregúntese qué está pasando, ¿verdad? Si tiene un promedio, usted se considera promedio, ¿qué partes están fuera? Nadie va a ser un 10, nadie va a ser un 9 probablemente. Pero ¿dónde está usted en términos de un ser, un siervo saludable? Y hágala ejercicio, compártelo con alguien. Muy bien, estamos terminando ya, hermanos, ya la última parte, la tentación, Satanás y la guerra espiritual. La página 66 a 71 en sus libros, en inglés 65 a 72. Voy a rápidamente, hay mucho aquí, pero voy a brincar todo esto y voy a ir a una pregunta que muchos creyentes se hacen y tiene que ver con la batalla espiritual, ahí en la página 70 y 71. Y hay 2 libros que les quiero recomendar que tienen que ver con la batalla. Victoria sobre la oscuridad por Neil Anderson y Rompiendo las cadenas, Neil Anderson. A veces uno puede encontrar un sinopsis de libros en el internet, pero ambos son muy buenos. Cualquiera de los dos, Victoria sobre la oscuridad o Rompiendo las cadenas por Neil Anderson. La hermana Getsi le va a mandar algo que tengo que le va a ayudar. No es el libro en sí, pero algo que le va a ayudar con la batalla espiritual. Y el enlace se lo vamos a incluir, ¿ok? Pero quiero lidiar con esta pregunta que muy a menudo se hace. ¿Existe la posesión demoníaca y puede un creyente ser endemoniado? Vamos a terminar ya las últimas 10 o 12 minutos con estas preguntas y tópicos. ¿Existe la posesión demoníaca? Dependiendo con quién tú hablas, te van a responder esta pregunta de una manera u de otra. La palabra, no hay ninguna palabra griega que dice posesión demoníaca. La palabra griega que se usa es diamonizomai, diamonizomai, y se traduce endemoniado. Es la palabra que si se fuera a traducir, diamonizomai es endemoniado. Y la palabra diamonizomai significa estar bajo el control de un demonio. Estar bajo el control hasta cierto grado de un demonio. Hay diferentes niveles de estar diamonizomai o de estar endemoniado. Uno puede estar tentado, o sea, el enemigo está atacando, está poniendo tentaciones. Eso le pasó a Jesús, nunca pecó. Usted y yo somos tentados. En ese momento estamos siendo endemoniados, o sea, estamos siendo atacados por un demonio. Está poniendo la tentación delante de usted, o Satanás, ¿ok? Está influenciado, y hay un segundo nivel. La persona ha comenzado a abrir una brecha o una puerta, una ventana, alguna área en su vida
y ahora la persona está siendo influenciada por un demonio. Ha caído en la tentación, esa tentación a veces se convierte en un hábito o un patrón y ahora está siendo influenciado por algún agente espiritual. Controlado ya sería el tercer nivel. La persona ha dado lugar al demonio, a Satanás, en su vida y se crea lo que la Biblia llama una área en la vida del creyente donde Satanás está ahora ejerciendo control sobre su vida. O sea, tenemos la tentación básica, cuando uno es tentado, no es pecado, pero el enemigo pone la trampa. Satanás puso una trampa ahí para que cayese con la esposa de Potifar. ¿Y qué hizo? Corrió, no pecó. Influenciado es ya un nivel donde uno comienza a jugar con la tentación, comienza a jugar con el pecado, comienza a abrir alguna brecha, alguna puerta, alguna área de su vida donde le estamos dando influencia al enemigo en nuestra vida. Y controlado sería ya cuando usted ha caído en algún patrón en su vida ya más cotidiano y entonces crea una fortaleza. Ahora, hay una diferencia entre posesión demoníaca y opresión demoníaca. Quiero hacer la distinción aquí. La posesión demoníaca es esta. Un no creyente puede caer bajo control total y ser subjugado por un demonio y experimentar la posesión demoníaca. Esa es la persona que no conoce a Cristo, el Espíritu Santo no vive en él o ella y puede experimentar un control total donde el enemigo entonces va a esclavizar a esa persona en ciertas formas y maneras. Esa es la posesión demoníaca y pasa o sucede en la vida del no creyente. Cuando hablamos de el creyente, vamos a hablar de opresión demoníaca y un creyente puede ser oprimido o controlado hasta cierto punto, pero no completamente caer bajo un control total de su ser por un demonio. ¿Por qué? Porque es posesión de Dios, el Espíritu Santo vive dentro de él, somos poseídos o controlados por el Señor, pero podemos abrir alguna brecha en nuestra vida que le podemos dar cierto control al enemigo. Efesios 4:27 dice Pablo que no debemos dar ¿qué? Un lugar. Versículo 26 dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El dar lugar al diablo sería dar una fortaleza, una área donde él controla. La palabra griega para lugar, oportunidad en la Biblia de las Américas, oportunidad o oportunidad alguna o oportunidad para tentarlo, es la palabra topos. Tiene que ver con un lugar, topografía, un lugar geográfico, un lugar donde el enemigo pone su bandera de autoridad, aunque no tiene ninguna autoridad sobre nosotros. La manera para lidiar con uno o más demonios que han diamonizomai a un creyente sería las siguientes maneras. Confesión de pecado, cerrar cualquier apertura que le hemos dado y ordenar que se vaya el demonio a donde Dios lo mande y que no regrese más. Algunas personas tienen problemas con creer que esto de estar endemoniado es una realidad. Algunas personas tienen diferentes opiniones. Dicen que esto es algo solamente sucedió con los apóstoles y los discípulos, pero no existe hoy. Esa es la opinión de algunas personas, ¿verdad? Pero la Biblia es clara sobre las fuerzas demoníacas, la vida, la batalla espiritual. También sabemos que existió en el libro de Hechos, aparece por lo menos 2 veces donde personas endemoniadas fue una realidad. También existió en la iglesia primitiva, a través de la iglesia primitiva, por muchos años se enseñó acerca de la opresión demoníaca, los ángeles, los demonios, y los exorcismos. Eso aparece varias veces en la historia cristiana. Algunos estudiosos hoy, algunas personas que son calvinistas o algo, algunos tienen una posición un poco más fuerte sobre
este tema, mientras que otros neocalvinistas le llaman, aceptan la práctica del exorcismo, de ser endemoniado y lo demás. Entonces, Wayne Grudem tiene algunas cosas, él es un teólogo que habla de muchas cosas y escribió un tomo, varios tomos, pero uno de ellos es bien grande, 800 páginas, pero él habla sobre esto y él dice que Jesús en sus tentaciones en el desierto habló directamente a Satanás diciéndole, vete Satanás. Podemos dar un mandato, dice él, breve a un espíritu malo para que salga cuando sospechamos la presencia de la influencia demoníaca en nuestra vida personal o en la vida de los que nos rodean. Yo tengo casos, yo no busco un demonio bajo cada cama, ¿verdad? Algunas personas ven un demonio en todo lugar, pero yo tengo varios casos de lidiar con personas. Yo no soy un experto en esta área, pero tengo varios casos de personas que fueron demoniadas y tuvimos que entonces con la ayuda de Dios, ayudar a estas personas, ¿verdad? Sacar demonios. Eh, así que reconocer la autoridad y el poder que tenemos en Cristo. Todo esto es parte de lo que la Biblia enseña sobre esto. Pudimos hablar mucho en esta noche, pero quiero que vean algo aquí. Aquí tenemos un camión, ya termino con esta ilustración. Tenemos un camión que viene a una velocidad de 50, 60 millas por hora, ¿verdad? Y usted se pone ahí con un letrero que dice stop, pare. Pero esa persona lo ve a usted y probablemente si viene una velocidad rápida, ¿qué va a hacer? Lo va a arrollar y no va a parar. Básicamente, usted va a morir rápidamente. Pero digamos que esta persona también viene con un letrero y aún sin letrero, pero se para delante de usted. ¿Qué diferencia hay? La diferencia es que esta persona es un policía y su uniforme es ejemplo y símbolo de autoridad. Y en ese momento, el chofer de este camión tiene que parar. Para porque reconoce que hay algo diferente con esta persona. Y para en ese momento, no continúa. Y eso es lo que la Biblia dice, que usted tiene autoridad. Tener autoridad sobre Satanás y demonios significa que usted tiene la habilidad para parar un ataque demoníaco en su vida. Poder significa que usted tiene la habilidad para que el enemigo no continúe atacando su vida o atacando la vida de su familia. Entonces, pudiéramos hablar más en esta noche sobre esto, pero sé que iba a ser un punto ya al final y solamente quería tocarlo en esta noche. Lo podríamos desarrollar mucho más en esta noche, una hora entera, y hablar de esto y de experiencia que hemos tenido aquí. Pero son tres temas que quería presentar con ustedes en esta noche: nuestra identidad en Cristo, la salud del pastor y la batalla espiritual. Entonces, le voy a mandar este enlace, Los Pasos hacia la Libertad en Cristo, por Neil Anderson. Está excelente. Yo lo he usado en varias ocasiones y está completo. O sea, no es un sinopsis solamente, es entero este libro. Y va a ser muy útil para usted, pastor y hermanos. Entonces, mañana la hermana Getsi le va a mandar este enlace. Muy bien, no piden sus grupos discipulares. Después de este curso de 8 semanas, le invitamos y ya pueden empezar si quieren. Si hay personas por las cuales ustedes han orado y quieren entonces invitarlos a ser parte de un grupo discipular, puede ser una persona, puede ser más de una, ya usted puede empezar. Esto es opcional, no le vamos a pedir cuenta a ustedes. Esto es algo, es una práctica, un ejercicio que le va a ayudar a aplicar lo que hemos aprendido en las 8 semanas. Entonces, las preguntas que queremos hacer en esta noche, recuerde que queremos que usted sea breve, hermanos y hermanas, no más de 1 minuto en su comentario o su pregunta, sea al grano. Haga la pregunta y cierre su micrófono. O si tiene un comentario, haga su comentario, no más de 1 minuto, porque hay muchos hermanos y a veces hay muchos que quieren hablar. Y entonces vamos a tratar de ser breves también en nuestra respuesta. Estas son las preguntas de discusión, aunque puede ser cualquier otro tema que usted quiera hacer referente a lo que hemos enseñado en esta noche. En la página 64 hay una pregunta. ¿Cuáles son los factores principales que contribuyen a que muchos creyentes
aún estén luchando con el pecado en su vida diaria. ¿Cuáles son los factores principales que contribuyen a que muchos creyentes aún estén luchando con el pecado en su vida diaria? Y esta pregunta que se me ocurrió a mí, no está en su libro: ¿por qué caen pastores y líderes en pecado que destruyen su hogar e iglesia? ¿Por qué caen pastores y líderes en pecados que destruyen su hogar e iglesia? La primera tiene que ver con eh, pecados o factores que contribuyen a que creyentes luchen con el pecado en su vida diaria. La segunda tiene que ver por qué caen los pastores, ¿ok? Básicamente. Así que si tiene una pregunta, hermanos, o un comentario sobre estas dos preguntas o cualquier otra cosa, ahora es el momento. Son las 8:30, tenemos 15 minutos para poder compartir. Buenas noches, pastor. Buenas noches, hermanos de aquí de Colombia, Miguel Ángel Arciniegas. Hola, Miguel. Eh, Muy agradecido, muy agradecido. Mi comentario es qué maravilla y qué gozo siento cuando este estudio me lleva a las escrituras. La palabra dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces agradezco este tiempo, me encanta el tema de entender mejor la posesión demoníaca o la influencia. Y ese es mi comentario. Qué maravilloso es que esto nos lleve a las escrituras. Amén. Gracias. Gracias. ¿Alguien más? Tengo una pregunta, pastor. Sí, diga. Hoy por hoy vemos muchas sectas, pastores, am, digamos, en cuestión de autonombrándose profetas, haciendo milagros hoy por hoy. Eso será, yo en lo personal, yo pido bendición y misericordia por ellos, pero es un punto en que el demonio se les, digo, o cómo se tomaría eso, cómo miraríamos eso, porque hoy vemos en las redes, lo vemos, multitudes, ellos que como atraen a mucha gente, ¿cómo tomaríamos nosotros eso que no tenemos mucho conocimiento en la cuestión de eso? Yo creo que uno tiene que ver el mensaje de la persona. Usted se puede llamar pastor, profeta, evangelista, no me importa lo que usted se llame, pero ¿cuál es el mensaje que se está predicando? Las doctrinas, ¿verdad? Que se esté predicando, enseñando, yo creo que puede darle a usted la respuesta a su pregunta, que son falsos maestros o no lo son. Mateo 7 habla de eso, ¿verdad? Segundo, ¿qué clase de vida que usted sabe de ellos, ¿verdad? A veces hay esta gente que predican y están viviendo una vida inmoral que en cuestión de meses o años se descubre que mientras que estaban predicando y estaban haciendo todas estas conferencias, estamos viviendo una vida dual, una vida falsa, de hipocresía, ¿verdad? Así que más que una persona que se llame ese profeta o si Dios quiere sanar, Dios puede sanar a través de una persona de manera privada. Yo he orado por personas que después de orar por ellas se han sentido mejor. Yo creo que en ese momento Dios ha manifestado su poder de sanidad a través de mí, aunque no tenga el don de la sanidad. Yo creo que personas en una reunión pueden orar por personas y ser sincero y Dios puede sanar. Pero también sé, porque lo hemos visto y hay manera que se ha podido comprobar que ha habido manipulación detrás del pueblo, porque se ve a veces con las cámaras de televisor que han manipulado al pueblo. Aquí en Miami ha habido tremenda manipulación de personas que se llaman profetas, ¿verdad? Y se han visto que han errado y han cometido violencia emocional, espiritual contra un pueblo, que muchas veces el pueblo está sediento, desconoce la palabra de Dios y lo que esa persona diga en el púlpito lo cree. Así que tenemos que tener mucho cuidado. Primero, ¿qué están predicando? ¿Están predicando el puro evangelio? ¿Están adulterando el mensaje de la palabra de Dios? ¿Están inventando cosas? Segundo, su vida, cómo vive su vida, cómo se conduce, su familia. Esas son dos cosas. No quiero entrar
si hay profetas o no profetas. Sé que tenemos hermanos que sostienen esa posición. Yo creo que hay profetas, pero yo defino ese oficio, esa posición en la iglesia diferente a muchos, ¿verdad? Pero eso es lo que yo diría, hermano. ¿Okay? Gracias, pastor. Dios le bendiga. Okay, ¿alguien más? Sí, aquí, pastor. Diga, Dios diga. bendiga. Diga, abre su micrófono. Sí, Haga su comentario, Eliseo pregunta. Ferrer, de la República Dominicana. Eliseo, diga, Eliseo. Sí, sí, el comentario que hago, amado, es, por ejemplo, cómo verdaderamente muchos predicadores del Evangelio le faltan el respeto hasta a los pastores desde el púlpito, porque, y también a la gente en las calles. Ay, santo, me fue. Sí, no estoy seguro a qué usted se refiere cuando dice le falta respeto a otros pastores. Nosotros, Sí, por ejemplo, sí, nosotros a veces hacemos comentarios indirectos. Puede apagar su micrófono, hermano. A veces hacemos está bien. comentarios indirectos de que hay pastores que no están predicando la sana doctrina, que muchas veces hay pastores que están violando las enseñanzas claras de la palabra de Dios. Yo sí creo que a veces podemos hasta mencionar nombres, porque lo vemos, Pablo menciona ciertos nombres en sus epístolas de personas que le han hecho daño a él y han hecho daño al evangelio. Yo creo que cuando es posible, cuando sea posible, no mencionar nombres específicos de personas, pero la posibilidad está que a veces tenemos que mencionar el nombre de personas que líderes que están predicando y a veces nuestra gente está escuchando por el radio, por el televisor, están escuchando y están siendo perjudicados y no han sido enseñados. Así que yo creo que debemos respetar al pastorado, pero si sentimos que es un falso maestro, un falso pastor, predicador, tenemos que alertar, tenemos que exhortar, tenemos que enseñar al pueblo. ¿Ok? Muy bien, ¿alguien más? Que tenga Wilson alguna desde palabra. Sí, Colombia, mi Wilson. hermano. Mi hermano Wilson, qué bueno verte. Un abrazo grande, mi Ahí querido estamos, hermano. hermano. Quizás una de las situaciones de dificultad a veces es la soledad en el liderazgo o en el pastorado. Y quizás uno de los peligros más grandes está en los liderazgos exitosos Yeah. o las iglesias grandes o donde hay mucho reconocimiento sobre el pastor. Tenemos que reconocer que somos débiles, que somos carne, que podemos caer y la necesidad de cuidarnos unos a otros. Entonces, ese compromiso que hablaba el hermano de cuidarnos unos a otros, creo que la clase de hoy fue excelente y me confrontó en muchas áreas de mi vida. Pero tener eso, tener por lo menos mínimo una persona a la cual rendirle cuentas y que pueda decirnos cómo estás, cómo está tu vida espiritual, cómo está tu familia, cómo está tu relación con las chicas de la iglesia o con las mujeres de la iglesia. Gracias. Gracias por su comentario. Bien, ¿alguien más? Hola, pastor, buenas noches. Habla el pastor Olivo de Perú, Chincha. Bendiciones, mi hermano. Bendiciones. Sí, pastor. Bueno, estaba escuchando los comentarios en cuanto a muchos problemas que ha visto con pastores y evangelistas, ¿no? Y en Estados Unidos más. Una de las cosas que tenemos que ver es que muchas veces ellos se presentan y se presentan a ellos, cuando creo que nuestra misión es presentar a Jesucristo, ¿no? Entonces de ahí ya Oh, están sí. comenzando muy mal. Y Oh, en cuanto excelente. a lo otro, y creo que de ahí empezamos a deducir con quién estamos tratando o a quién estamos escuchando. Entonces hay que estar apercibido a eso. Otras cosas también en cuanto a lo que comentaba mi hermano anterior, de que de las sanidades. Yo creo que eso es algo que está vigente. Dios es eterno y su poder es ilimitado, es eterno, ¿no? Personalmente, como pastor y como hermano, he tenido muchas experiencias a través de los años en cuanto a la administración de personas que han tenido problemas con demonios, ¿no? Ujú, Personas que han sido sanadas, ¿no? ujú. No de una manera extraordinaria, y Dios ha actuado de una manera que nos sorprende de muchas formas, ¿no? Amén. Y
Y lo importante en cuanto a la administración es que no hay una regla, ¿no? Dios es único y Él hace como Él quiere. Ujú, Y la ilustración que usted puso es algo que me agradó mucho de ese vehículo que iba y alguien lo quiso detener, ¿no? ujú, Y después vemos a una persona uniformada. Entonces, ujú. eso me hace recordar una enseñanza que una vez di de cómo te ve el enemigo, ¿no? Cómo te ve. Si es una persona simple, bueno, te ve y pasa, ¿no? Pero si te ve con una investidura que Ujú. refleja tu poder, entonces va a decir, no, no estoy tratando con cualquier persona, estoy Amén. tratando con hijo. Gracias, pastor. Gracias, muy bien su comentario. Gracias. ¿Alguien más? Bien, si no hay nada, ninguna otra pregunta o comentario, podemos cerrar entonces. ¿Alguien más? Muy bien, así que hermanos pastores, le dejo ese ejercicio sobre su sanidad, su salud como pastor. Hágase esas preguntas, miren esas 5 categorías y trate de evaluar dónde está usted en cada una de esas categorías. Si es posible, escríbelo en algún lugar y después siéntese y comparte con alguien, algún amigo, algún otro pastor, quizá con aún su esposa, pero comparta, ¿verdad? Y como dije anteriormente, no se quede solo, aislado. Si necesita ayuda, búsquela. Aquí estamos, usted tiene varios pastores aquí. Somos todos instructores, pero somos pastores también. Y usted puede llamar a cualquiera uno de nosotros, mandándonos un text, una nota voz, ¿verdad? Aquí estamos para orar. A veces el pastor se siente que no tiene nadie con quien compartir, pero no se quede solo, no está solo. Dios está con usted y tiene un cuerpo de pastores que estamos aquí para ayudarle y bendecirle. Así que muchas gracias por esta oportunidad de enseñar esta noche y vamos entonces a concluir con oración. Padre, gracias. Tenemos en esta noche, ha sido mucho, quizás demasiado, la información que hemos compartido. Lo hemos hecho, Señor, con un deseo de poder bendecir a tu pueblo. Cuida, Señor, de cada uno de nosotros, especialmente aquellos que son jóvenes, que desconocen esta doctrina tan linda de nuestra identidad en Cristo, lo que significa para poder vivir en victoria, en gozo y en poder, Señor. Bien, dice, Señor, a los pastores y a los líderes, Señor, que todos, Señor, podamos reflexionar nuestro caminar contigo, nuestra relación con nuestra familia, nuestro cuerpo, nuestro estado emocional, Señor. Todas estas áreas de nuestra vida, Señor, que podamos, Señor, recibir de ti la sanidad que necesitamos. Y, Señor, con la batalla espiritual, dice la Biblia, resistir al diablo y él huirá. Ayúdanos, Señor. Está siempre percatado de que el enemigo nos ataca a nosotros, ataca a nuestras esposas, ataca a nuestra familia y ataca también a nuestras iglesias. Así que, Señor, danos, Señor, siempre esa disposición de caminar, Señor, a la luz de tu palabra y con un deseo de glorificarte en todo. Te alabamos, Señor, y te damos gracias de nuevo, Jesús, por ser nuestro Salvador. En tu nombre oramos. Amén. Que Dios le bendiga ricamente, mis hermanos. Bendiciones a todos. Que pasen buenas noches y nos veremos el próximo lunes. Amén, amén. Igualmente para usted, amado Amén, pastor. amén.